número 118. Hermana Yolanda, ¿lo quiere dirigir? Y luego hermana Romualda, si nos ofrece la oración. Gracias. Asombro me da el amor. Asombro me da el amor que me da Jesús. Confuso estoy por su gracia y por su luz, y tiemblo al ver que por mí Él su vida dio. Por mí tan indigno su sangre Él derramó. Cuán asombroso es que por amarme así muriera Él por mí. Cuán asombroso es lo que dio por mí. Me cuesta entender que quisiera Jesús bajar del trono divino para mi alma rescatar, que Él extendiera perdón a tal pecador y me redimiera y diera su gran amor. Cuán asombroso es que por amarme así muriera Él por mí. Cuán asombroso es lo que dio por mí. Comprendo que Él en la cruz se dejó clavar, pagó mi rescate, no lo podré olvidar. Por siempre jamás al Señor agradeceré mi vida y cuanto yo tengo a Él daré. Cuán asombroso es que por amarme así muriera Él por mí. Cuán asombroso es lo que dio por mí. Para que cada uno de los niños que tenemos la responsabilidad puedan seguir teniendo interés en aprender acerca del Evangelio de todos y cada una de las revelaciones que se van recibiendo y que en su momento también el profeta Jesús lo recibió. Te pedimos estas cosas, especialmente sea tu voluntad en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Bueno, antes de entrar en materia voy a tocar 2, 3 asuntos. Primero, si traen sus listas, sería bueno que me las entregaran. Si no las traen, ya saben que el viernes es el último día para que ustedes me las puedan mandar por medio de una foto al celular. ¿De acuerdo? Ese es un primer asunto. Segundo asunto, les acabo de entregar las evaluaciones de aprendizaje. En el caso de seminario, acuérdense, tienen que aplicar la evaluación a los alumnos y el mínimo que un alumno debe sacar para aprobar son 27 aciertos. Si no saca 27, ustedes tienen que hacer lo posible para que saque 27. Es decir, si saca, vamos a suponer 20, les deben decir, a ver, todas estas las tuviste mal, vuélvelo a hacer. Incluso
Si quieren que se lo lleve a su casa, que investigue, de tal manera que conteste correctamente las preguntas. Porque es un instrumento de aprendizaje, no es precisamente para reprobarlo. Cuando saca mal las respuestas, las vuelve a hacer y entonces que es para retroalimentarle y entonces aprenda. ¿Me explico? Ese es en el caso de seminario. En el caso de instituto no son preguntas de conocimiento, son preguntas de opinión, de sentimiento, de testimonio. Y entonces nada más nos tiene que informar si hizo el examen o no. ¿De acuerdo? Ahora, en su calendario dice que el examen lo pueden aplicar el 5 de diciembre. Pero si ustedes consideran prudente aplicarlo ya, no hay problema. La cosa es que en la lista de diciembre, que me la deben mandar más o menos el 13 de diciembre, antes de que termine, el último día es el 15, allí me deben mandar la lista y el número de aciertos que tuvo cada alumno. Ajá. Obviamente el mínimo son 27 y en el caso de instituto nada más decirme si presentó la evaluación o no presentó la evaluación. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿No hay duda? No, bueno. La otra cosa, les mandé un mensajito por ahí de una iniciativa que tiene la iglesia que se llama Ilumina al Mundo. Yo les mandé a los que tienen correo información acerca de esa iniciativa, porque se está invitando a ustedes como maestros a que el próximo sábado, yo sé que es un poco como tarde, se unan al mundo para que con su grupo hagan una actividad de servicio. Se propone que sea el sábado, no obstante puede ser cualquier otro día. Y la actividad de servicio puede ser a la comunidad, a una persona, a una familia. Y también en la iniciativa hay varias cosas que pueden hacer de manera diaria los alumnos en el mes de diciembre, como acciones, orar por alguien, visitar a alguien, no sé, acciones de servicio que tengan por objeto iluminar al mundo. ¿Me explico? Entonces, ahora, si hacen algo al respecto, en base a su capacidad, tiempo, si hacen algo y hay alguna actividad en ese sentido, saquen fotos y mándenmelas. Si no hacen, pues ni hablar, pero si pudieran participar en esa actividad sería muy bueno. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? No. Ahora, vamos a ver en esta capacitación, yo creo que nada más nos van a dar tiempo de tocar dos asuntos. Uno que se llama modelo de la enseñanza y el aprendizaje del Evangelio, que lo hemos estado viendo en las capacitaciones pasadas. Y otro asunto que se llama dominio de la doctrina. ¿De acuerdo? Yo no sé si más o menos están conscientes de con qué se come eso. Si no están conscientes, precisamente para eso es esta capacitación. Ahora, para comenzar, les voy a poner un video. No lo vamos a ver completo, nada más una partecita. Quiero que lo observen detenidamente, que escuchen y luego que me hagan comentarios de lo que aprenden acerca de este video. ¿De acuerdo? Hace más de 100 años, un poeta estadounidense dio rima a una antigua parábola. En el primer verso del poema dice: 6 eran los hombres de Indostán, tan dispuestos a aprender que al elefante fueron a ver, aunque todos eran ciegos, pensando que mediante la observación su mente podrían satisfacer. En el poema, cada uno de los viajeros palpa una parte diferente del elefante y prosigue a describir a los demás lo que ha descubierto. Uno de los hombres encuentra la pata del animal y lo describe como redondo y áspero, como un árbol. Otro palpa el colmillo y describe al elefante como una lanza. El tercero agarra la cola e insiste que un elefante es como una cuerda. El cuarto descubre la trompa e insiste que el elefante es como una gran serpiente. Cada uno está describiendo una verdad. Y debido a que esa verdad proviene de la experiencia personal, cada uno insiste que sabe de lo que habla. El poema concluye así: y así estos hombres de Indostán discutieron largo y tendido, cada uno aferrado a su propia opinión, firme y excesivamente inflexible, aunque cada uno de ellos en parte tenía razón, pero también todos estaban equivocados.
El hecho de que alguien forme su criterio basándose en un aspecto de la verdad y la aplique a un todo parece ser absurdo o incluso increíble. Por otro lado, ¿hemos sido alguna vez culpables de esa misma manera de pensar? Quiero que me digan qué es lo que aprenden de esta especie de fábula o parábola moderna. Más bien es una fábula. ¿Qué aprendemos? Pues cada quien tiene su propia perspectiva, ¿no? De cómo ver, pues en este caso el elefante, ¿no? Una misma cosa, pero de diferente manera según la perspectiva de cada quien. Ajá, muy bien. Pues hay diferentes de nuestros alumnos, pues tienen diferentes criterios en ocasiones cuando nosotros les decimos algo. Ajá. Pero al final también lo va aplicando a su vida misma. Ok. Y por ejemplo, relacionado con la labor de ustedes como maestros, ¿hay alguna idea que venga a su mente como consecuencia de haber visto este video? Yo creo que, por ejemplo, como dice la hermana, cada quien ve, los jóvenes ve la misma situación tal vez de maneras diferentes. Lo que nosotros, yo creo que podemos hacer es que conjuntar todas esas maneras de ver para dar una doctrina en general, o ya habiendo unido las diferentes opiniones de los alumnos, dar ahora sí que la parte correcta, ¿no? Excelente, esa es una muy buena opinión, porque miren, el Elder Packer decía que el Evangelio es como una especie de rompecabezas. Por ejemplo, hermana Yolanda, si usted quisiera aprender la doctrina de la expiación, dígame dónde la aprende. En las Escrituras. ¿En cuáles? En el Antiguo Testamento habla mucho sobre lo que va a ser, el Nuevo Testamento también, doctrina y convenios, sobre todo doctrina y convenios. ¿Y en el libro de Mormón? Mucho más. Mucho más. Pero fíjense qué interesante, qué interesante. No hay un libro canónico en donde si alguien le dijera, vas a aprender la doctrina de la expiación y la vas a aprender de la página 1 a la 20 de la Biblia, o de la 21 a la 30 del libro de Mormón. No está así. Si queremos aprender la doctrina de la expiación, ¿qué tendríamos que hacer? Pues leer todo, realmente todo, y formar el rompecabezas de la doctrina de la expiación. Ahora, ¿qué pasaría si nada más nos concentramos en una pieza o en algunas piezas, pero no en el todo? Vamos a tener un concepto micro, o sea, muy estrecho. Excelente. Porque no tenemos en sí la plenitud de todo lo que debemos Y leer. no podemos dar nuestra propia opinión porque no hemos leído todo y Excelente. Cuando nada más vemos partecitas, podemos llegar a conclusiones equivocadas, como en el caso de estos hombres ciegos. Sí decían verdades, pero al final no estaban describiendo completamente el elefante. Decían, el elefante es como un árbol, el elefante es como una cuerda, el elefante es como una serpiente, pero realmente así no es el elefante, ¿de acuerdo? Ahora, la pregunta es, ¿por qué les he puesto ese video? El problema es que esto acerca del modelo de la enseñanza y del aprendizaje del Evangelio ya lo hemos visto, pero no estoy seguro si ustedes tengan el elefante completo, la visión del elefante completo, o hemos visto este otro concepto que se llama dominio de la doctrina, pero no estoy seguro si yo les preguntara qué es el dominio de la doctrina, si me pudieran dar el elefante completo. A lo mejor nada más me describirían la oreja, o la pata, o la cola, o la trompa, pero lo que yo quiero es que me describan exactamente qué es. Como si viéramos, si vemos un elefante, entonces sí lo podemos estar describiendo completamente, ¿no? Pero hay veces que no tenemos muy claros los conceptos, por eso estoy teniendo esta capacitación con ustedes, para que se aclare un poco más qué es eso del modelo de la enseñanza y el aprendizaje del Evangelio y qué es eso del dominio de la doctrina. Entonces, para empezar,
quiero que alguien de ustedes me describa qué es el modelo de la enseñanza y el aprendizaje del Evangelio. Antes de hacerlo, tómense unos 2 minutitos para pensarlo. Y hagan el esfuerzo lo mejor que puedan de describirme a mí, supongan que no sé, ¿qué es eso? ¿Qué es eso llamado modelo de la enseñanza y el aprendizaje del Evangelio? Tómense 2 minutos para pensar. ¿Alguien que se atreva? Es, por ejemplo, bueno, mi modo de pensar cuando le explicamos algo que queremos que el alumno quiera poner en práctica lo que se va a decir en esa lección. ¿Qué piensan? A ver otra vez, hermano. Es cuando el alumno realmente ya identifica y pone en práctica lo que se está tratando de enseñar. ¿Cómo ven? Pues sí, es parte del modelo. Es parte del modelo, es la oreja. Me estás describiendo una parte, precisamente. Correcto, pero es la oreja. A ver, ¿alguien más? También se debe entender y sobre todo sentir, y eso que motive a un cambio. Excelente, ya me describió la trompa y la cola. ¿Algo? Pues yo creo que es, bueno, el modelo son como una serie de pasos que debemos de llevar para que efectivamente el alumno pueda comprender primeramente de lo que le vamos a hablar. Ajá. Y entonces nosotros también pues debemos de dominar o tratar de estudiar lo mejor posible en nuestra clase para que el principio que vamos a llevar pues se lo pueda comprender y como es llevarlo a la práctica. De una manera así cada quien va a tener una opinión distinta, pero dar en concreto o especificar lo que es el tema, no para que ellos tengan distintas opiniones, Okay. sino para que tengan una opinión en común de lo que es el tema. Bien. Y el Ajá. alumno lo pueda sentir y aplicar. Excelente, ya estamos completando el elefante. Les digo, quiero que lo tengan muy claro. A ver, nada más rápidamente. En la capacitación pasada hablamos de cómo preparar una lección, ¿se acuerdan? ¿Cuál era el primer paso? Orar. Segundo, leer todo el bloque de escrituras. Después, Luego por secciones. dividir el bloque. Luego, Identificar el contexto, ¿no? bueno, aparte de eso, Identificar los principios. ajá, asignarle a cada mini bloque un principio que nosotros vamos a enseñar. Y luego hay un quinto paso, ¿cuál era? No, ese es el cuarto. ¿Cómo enseñar los principios? Pero ¿cómo lo hacemos? Allá, O sea, más explícito. estructurarlo en, bueno, por ejemplo, en el cuadernillo de trabajo, Ajá. estructurar ya el seguimiento, el cómo voy a enseñarlo. Ok, excelente. Tiene que ver con eso. Pero dijimos que una vez que habíamos identificado los principios, teníamos que asignarle determinado nivel de énfasis a cada principio, ¿se acuerdan? Sí. Y ese nivel de énfasis tiene que ver precisamente con el modelo de aprendizaje y de enseñanza y aprendizaje del Evangelio. Ajá. Miren, para que lo tengamos un poco más claro. ¿Quién alcanza a leer? ¿Hermana? ¿Nos ayuda? Sí, dice, en seminario de instituto, cada lección está basada en las escrituras. Se centra en un bloque de las escrituras y no en un concepto, doctrina, principio o principio en particular. A ver, nos detenemos allí. ¿Por qué decimos que en seminario no nos concentramos en un concepto, sino en un bloque? Porque ustedes no llegan a la clase de seminario y dicen, en esta clase vamos a hablar del arrepentimiento, o vamos a hablar del amor, o vamos a... No hacen eso. No, porque hablamos, por decir, de la sección. Exacto, vamos a ver la sección 25 Sí. y vamos tiene a analizar diferentes varios mini bloques, pero hay varios conceptos o principios, ¿de acuerdo? Verdades también, En eso estamos claros. Ahora sí, continúen. Dice, el curso de estudio divide las escrituras en estos bloques de las escrituras. Se pueden ser tan breves como un capítulo o sección,
o tan amplios como un libro entero de las escrituras. La mayor parte de los bloques de las escrituras contienen quiebres naturales. ¿Se acuerdan? O sea, para dividir el bloquezote hay que identificar los quiebres naturales para que salgan los mini bloques. Luego, donde se presenta un cambio en la acción o en el tema. Basándose en estos cambios, los bloques de las escrituras se subdividen en segmentos más pequeños o grupos de versículos. ajá, Al organizar el estudio del bloque Entero. De las escrituras en estos segmentos más pequeños, se brinda un esquema para la comprensión y la enseñanza del mensaje del autor inspirado. ajá. Cuando los maestros y los alumnos estudian secuencialmente estos segmentos en los bloques de las escrituras, incorporan muchos de los fundamentos de las enseñanzas y el aprendizaje del Evangelio. Y fíjense, ahora vamos a entrar al concepto de qué es el modelo de la enseñanza y el aprendizaje del Evangelio. En lo que sigue se habla de eso. Adelante, hermano. Los fundamentos de la enseñanza y el aprendizaje del Evangelio, tales como comprender el contexto y el contenido, identificar, entender, sentir la importancia y la veracidad de las doctrinas y los principios y aplicarlos. No son métodos sin resultados que deben... Sí, no. No son métodos. No son métodos, sino resultados que se deben lograr. Estos fundamentos funcionan en armonía y establecen un patrón o modelo en los maestros y los alumnos, que los maestros y los alumnos pueden seguir para dejar el Evangelio plasmado en sus mentes y en sus corazones. Ahora, quiero saber si en base a lo que hemos visto, tenemos una visión más clara de lo que es el modelo de la enseñanza y aprendizaje del Evangelio. En sus propias palabras, de acuerdo a lo que vieron, ¿qué es? Dice que tanto el maestro como el alumno puedan comprender los principios, puedan entender el concepto, comprender los principios, sentir la veracidad de estos principios y aplicarlos en su vida. Dice que quede plasmado en su vida y en su corazón, en su mente y en su corazón. Entonces que no solamente lo van a entender en la clase de seminario, lo van a entender estando fuera de las clases de seminario, en su casa, en la escuela, en la calle. Ajá. Lo van a llevar ya ahí grabado. Excelente. Entonces, fíjense, en resumen, vean, el modelo, si lo pudiéramos definir, lo definiríamos de esta manera. Es el modelo que maestros y alumnos deben seguir a fin de que el Evangelio penetre las mentes y los corazones, como usted decía. Pero dice, los resultados que se esperan son comprender el contexto y el contenido, identificar, entender, sentir la importancia y la veracidad de las doctrinas y los principios y aplicarlos. Ese es el modelo. Si lo viéramos de manera esquemática, lo podríamos ver de esa manera. O sea, el modelo consta de todos esos pasos que ya acabamos de describir, pero esos son resultados de lo que queremos lograr al enseñar una clase. O sea, el modelo en sí son los resultados que queremos lograr, de tal manera que el alumno tenga los principios en la mente y en el corazón y al final los pueda aplicar. ¿Me explico? ¿Sí? ¿O no? ¿O los dejé peor? ¿Pueden ver el elefante completo? Ahora sí. Ahora sí. Pero imagino. Por ejemplo, usted, cuando le pregunté qué era el modelo, habló de identificar, era una oreja. Luego usted mencionó algo de comprender y sentir, ya usted lo completé un poco más. En general son los resultados que queremos lograr en una clase, de tal manera que el alumno se lleve los principios en la mente y en el corazón y los pueda aplicar en su vida. ¿Está más o menos claro? Sí. ¿Seguros? ¿Sí? En la siguiente capacitación, si les pregunto, ¿podrán tenerlo presente? Sí. Sí, bueno, muy bien. Ahora, vamos a ver. ¿Qué es el, perdón, ese ya lo vimos? ¿Qué es el dominio de la doctrina? También medítenlo un minuto y luego traten de explicarlo con sus propias palabras.
pero no me den la oreja, la cola o el cornillo. Bueno, a lo mejor sí, si no se acuerdan, por eso es esta capacitación. Pero a ver, piénsenlo. Igual si quieren revisen sus apuntes, pero díganme qué es el dominio de la doctrina. Ahora hasta tienen miedo de contestar. Sí, ya. Ya tienen más hablamos de la oreja. No, ya sé, pero entre todos a lo mejor podemos completar el elefante. ¿Qué es? Bueno, a ver si está bien. Es el poder comprender plenamente las doctrinas, o sea, las 9 doctrinas que se está dominando en el Evangelio a través del estudio de las Escrituras y poder aplicarlas. Excelente, es una parte muy importante. Todavía hay otras partes. A ver, lo que decía Ade, aplicándolo o que en los jóvenes puedan relacionar las doctrinas con ciertos pasajes de las Escrituras específicos. Excelente, ese es un elemento adicional vital. Porque yo no sé si se acuerdan, antes manejábamos el dominio de las escrituras, así le llamábamos, ¿se acuerdan? Escrituras de dominio. Ahora, eso no quiere decir que debemos abandonarlas, pero ahora es diferente. Ahora lo que tenemos que hacer es dominar, digamos, el principio Y saber dónde encontrar y apoyarlo con las escrituras. Por ejemplo, ¿Dónde si habla a, de la fe? ándele, si a uno de Sí, los puede alumnos relacionar. le preguntaran, oye, ¿qué es la resurrección? Que tú tengas la capacidad de explicarlo bien y decir, y te voy a enseñar unas escrituras que están apoyando mis argumentos. Eso es dominio de la doctrina. Pero hay algo más todavía. Ya dijo usted algo muy importante: comprender, aplicar, relacionar el contenido con las escrituras. Y ya hay algo más que se les está pasando. Comprender va con comprender. Sí, claro, casi es lo mismo. Comprender y comprender. Hay un punto muy importante. Que lo lleven a la Sí. práctica. Sería el poner en Sí. práctica estos principios y de esa manera formar su propia espiritualidad de cada alumno. Bueno, también. Todavía hay algo más. Yo creo que deben tener un manejo tal de las Escrituras, y lo platicamos mucho con ellos, para que cuando estén en la misión o en donde quiera que esté, rapidito puedan tener, antes nos teníamos que aprender las Escrituras De memoria tal de memoria tal cual, sí. Ajá. y ahorita lo platicamos mucho, que sepan de qué principio específico habla una escritura, de qué doctrina, y ellos rápido las puedan dominar. Ok, excelente. Muy bien, fíjense, otra vez, vamos a ver un video. Y allí van a identificar un elemento adicional que les falta. Este video se me hace extraordinario, es muy didáctico. Y otra vez les va a quedar más claro el elefante completo. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. La nueva generación afronta desafíos y peligros diferentes a los que vivieron otras generaciones. Atrás quedaron los días en que se protegía a los alumnos de quienes atacaban la iglesia. Hoy ellos tienen acceso virtual a toda la información de la iglesia, desde todo punto de vista posible. Lo que ven en sus dispositivos móviles puede ser un desafío para la fe o un promotor de esta. No todos sus alumnos poseen la fe necesaria para afrontar desafíos futuros. Por ello, la Mesa Directiva de Educación aprobó una nueva iniciativa denominada Dominio de la Doctrina. Esta iniciativa se centrará en edificar y fortalecer la fe de los alumnos en Jesucristo y fortalecerlos con más capacidad para vivir y aplicar el Evangelio en sus vidas.
Cuando los maestros y los alumnos edifican su fundamento en Jesucristo, desarrollan dominio de la doctrina de dos maneras: al adquirir conocimiento espiritual y al conocer a fondo la doctrina del Evangelio de Jesucristo. El conocimiento espiritual viene del Padre a la mente y al corazón por el poder del Espíritu Santo. Para adquirirlo, debemos actuar con fe. Lo hacemos al confiar en Dios, al guardar sus mandamientos y al depender en la verdad y testimonio que Él ya nos ha dado. Cuando tenemos preguntas e inquietudes, ayuda a verlas con una perspectiva eterna. Las enseñanzas del Salvador y el plan de felicidad nos ayudan a comprender conceptos y preguntas en una nueva luz. Por tanta información engañosa, es importante buscar la verdad en las fuentes divinamente señaladas, como las Escrituras y las enseñanzas de los profetas. Podemos confiar en esas fuentes porque son exactas e inspiradas. Junto con adquirir conocimiento espiritual, buscamos dominar la doctrina de Jesucristo. Los maestros y alumnos ahondarán en 9 temas doctrinales y varias escrituras que enseñan declaraciones clave de doctrina. Obtenemos más entendimiento de esos temas, declaraciones clave y escrituras al estudiarlos y repasarlos. Mientras mejor conocemos y recordamos la doctrina del Salvador y las escrituras, mejor podemos explicarlas a los demás y ponerlas en práctica. El dominio de la doctrina edificará nuestro fundamento en Jesucristo. Cuando la doctrina del Señor está arraigada en nosotros, disipamos la confusión e influimos a quienes amamos. Dominio de la doctrina nos permitirá ayudar con confianza a los demás a encontrar respuestas y ganar fortaleza para vivir las enseñanzas del Salvador. El Padre Celestial ayudará en ese esfuerzo. El Espíritu Santo brinda guía personal cuando respondemos a preguntas y temas doctrinales, sociales e históricos. El Elder Ballard dijo que dominio de la doctrina es inspirada y oportuna. Tendrá una maravillosa influencia en nuestros jóvenes. ¿Cómo ven? ¿Les ayuda? Sí. Es que es el nuevo modelo de que ellos puedan aprender por sí mismos. Ajá. Porque antes lo que hacíamos es que nosotros les dábamos todo. Ajá. Les resolvíamos sus dudas, todo. Y es que esto es así y así porque sí, y ya. Pero ahora son los 4 puntos: que ellos adquieran el conocimiento espiritual, que actúen con fe por medio de una perspectiva eterna, que recurran a las fuentes divinamente autorizadas para poder adquirir la doctrina. Excelente. Entonces, hace rato, ¿qué es lo que les faltaba en la explicación que les estaba dando? Nos faltaba actuar con fe y o recurrir a las fuentes divinamente autorizadas y la Ajá. perspectiva eterna. Exacto. ¿A todo eso cómo se le llama? El dominio de la doctrina. ¿No? ¿Cómo obtener conocimiento espiritual? O sea, el dominio de la doctrina abarca el dominio de las doctrinas fundamentales apoyada con las escrituras correspondientes, pero también aprender un modelo que se llama cómo obtener conocimiento espiritual. ¿De acuerdo? Vamos a verlo de esta manera. A ver, hermana, ¿nos ayuda? El dominio de la doctrina es un programa de seminario que Con 3 propósitos. 3 propósitos. Es un programa. Ajá, con 3 propósitos. Primero, ayudar a los alumnos a aprender la manera de adquirir conocimiento espiritual. Es básico ese, como lo vimos en el video. Segundo, ayudar a los alumnos a conocer y comprender la doctrina del Salvador. Ajá. Esto significa tanto conocer las verdades doctrinas en la mente como comprenderla en el corazón. Y creemos que está arraigada en su corazón. Tercero, ayudar a los alumnos a aprender cómo aplicar la doctrina, a fin de que ellos la vivan, a fin de que la usen para responder a las preguntas que sus amigos tengan o para enseñar y ayudar a los demás a conocer la verdad. Ajá. Entonces, en sus propias palabras, ¿cómo me describiría el dominio de la doctrina?
Adquirir Pues, conocimiento espiritual. Pero a ver, y lo que han más adquirido, explícito. que vivan lo que van aprendiendo, lo que están viviendo y que jamás se les olvide Ajá. en su vida diaria, lo deben de aplicar. Ujú. Porque, como decía ahí la imagen, ¿no? Que cuantas preguntas les puedan hacer, ellos puedan pues contestar a esas preguntas y no estén divagando. Correcto. Y si, por ejemplo, en lugar de que la pregunta venga de otros, sino que más bien es una pregunta que le surge a su propio alumno, ¿qué le deben enseñar para que logre obtener respuestas? Que busquen las fuentes debidamente Autorizadas, ¿qué más? Sí, fuentes verídicas. Ajá, hay otros Que dos. actúe con fe. Que actúe con fe Y viendo siempre con una perspectiva eterna. y analizando con perspectiva eterna. Cualquier pregunta, incluso nosotros, ¿a poco ustedes no tienen preguntas? Yo sí tengo. Sí. Entonces, cuando tengo preguntas, vamos a suponer que de repente me surge una duda. No por esa duda voy a decir, no, la iglesia no es verdadera, y me alejo. Sino que, si yo fuera un alumno, tengo que aprender a que a pesar de las dudas que tengo que actuar con fe. Es decir, tengo que seguir orando, tengo que seguir guardando los mandamientos, tengo que seguir viniendo a la iglesia, aferrándome a lo otro que sí ya sé que es verdad. Y mientras, aplicando algunas cosas para mantener esa duda, pero tratando de buscar respuestas. ¿Cómo? Igual, orando, estudiando, yendo a la iglesia, etc. Eso es actuar con fe. Ahora, ¿qué significará analizar con perspectiva eterna? ¿En qué me va a afectar lo que yo estoy pasando, esa duda que tengo, en mi meta, donde quiero llegar? Ok, ¿algo más? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando este hombre vendió su primogenitura? Esaú. ¿Por qué la vendió? Porque no tenía una Porque no tenía una perspectiva eterna. ¿Saben lo que dijo? Llegó con su hermano y tenía hambre. Y su hermano le preparó algo, pero a cambio de la primogenitura. Y entonces, ¿saben lo que dijo Esaú? Dijo, en fin que me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? No tenía una perspectiva eterna. Él solo vio lo que no podía satisfacer. En el momento, sí. Hay veces no entendemos por qué guardar los mandamientos y de repente los empezamos a violar como si esta vida lo fuera todo. Como si yo tuviera la intención de darle vuelo a la hilacha porque un día me voy a morir y ya no voy a disfrutar de algunas cosas que me da el mundo. ¿Me explico? Entonces hay que analizar con perspectiva eterna. ¿Qué piensa Dios de esto? ¿Cuál es el punto de vista de Él? No del mundo, no de esta vida mortal nada más, sino cuál es la visión de Dios. Esa es una perspectiva eterna. Es como cuando José fue vendido en Egipto. Ajá, ¿se acuerda? Y la esposa de Potifar pues lo invita, ¿no? Sí. Y realmente nada más estaban los dos solos. Sí. Y pues José pudo haber dicho, bueno, ya te complazco, al cabo Pues sí. que pues no pasa nada, Nadie lo va a saber. Ajá. Pero me gusta mucho como dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra ti? Eso es O perspectiva sea, eterna. lo está viendo más allá, no Claro. nada más en el momento. Sí. Y sabía las consecuencias que iba a venir por Sí. todo eso, ¿no? Sí, Pero él lo vio mucho más allá. Y entonces, ¿cómo fue su recompensa después? exactamente. Estoy solo contigo, nadie nos va a saber. ¿A quién afectamos? Eso es verlo de manera temporal, ¿no? Pero a lo mejor si piensa uno, sí, pero hay alguien que sí me está viendo, que es mi Padre Celestial. Además, al hacerlo, le voy a causar dolor a Él. Y lo más importante, cuando se acabe la vida, si no me arrepiento, no voy a llegar a su presencia. Ajá. Pero verlo con perspectiva eterna es nadie lo sabe. Es más, voy a obtener placer. Pues, que mejor, ¿no? Pero no, hay que analizarlo con perspectiva eterna. ¿Me explico? Ahora, ir a las fuentes divinamente ordenadas. ¿Por qué es tan importante eso? Porque pues muchas cosas que pasan en el internet, como vemos en el video, pues, son falsas, Sí. revistas, Sí. personas que
confundir. Sí, exactamente. Y desgraciadamente, bueno, entre comillas, toda la información está a su alcance. Cualquier cosa que ellos quieran saber, ponen allí. Y entonces vienen respuestas, pero las respuestas que vienen no siempre vienen de las fuentes adecuadas. Hay veces las respuestas vienen de los enemigos de la iglesia. Y empiezan a leer y entonces su fe se debilita. Por ejemplo, hace poco se me acercaron dos jóvenes de seminario, yo no sé si lo vieron en la clase o algo así, y me dijo, oiga hermano, quiero que me explique un poco más acerca de nuestra Madre Celestial. ¿Existe o no existe? ¿Qué habrían hecho ustedes? Siguiendo este modelito. ¿Y miran las fuentes autorizadas? Ajá, ¿como cuáles? A ver, suponga que yo soy el alumno y le hago esa pregunta. A ver, ayúdeme. Empezaría con Génesis. Ajá. En cuanto a la creación. Ajá. Y después iría al libro de Mormón, en donde Jesucristo nos menciona que Él es un ejemplo a seguir. Entonces, si es un ejemplo a seguir y tuvo la oportunidad de hacer lo que el Padre Celestial quería, y hablan acerca del matrimonio, por ejemplo, con Adán y Eva, lógico es que nuestro Padre Celestial tiene una compañera y que tiene un matrimonio eterno. Y sin embargo, así como alumno, pero eso usted lo está deduciendo. Porque yo podría acudir al himnario donde dice el himno "Oh mi Padre", ahí dice excelente, Madre también hay. Excelente. O sea, está bien eso que dice, pero no es contundente. Precisamente yo le dije, mira, te voy a dejar de tarea algo. Lee, por favor, el himno 187. Y los himnos que están allí en el himnario están respaldados por la iglesia, es decir, son doctrina. Entonces, para empezar, lee eso. Pero ¿saben qué más les dije? Y se los vuelvo a repetir a ustedes que ya lo he mencionado, fíjense. Ustedes van a la biblioteca del Evangelio. Ahí está la biblioteca del Evangelio. Luego van a un icono que se llama, ¿dónde está? Historia de la Iglesia. Ahí está. Y luego hay otro icono que se llama Ensayo sobre temas del Evangelio. Y allí ustedes podrán ver varios temas que hasta cierto punto son controversiales. Pero, por ejemplo, aquí hay uno que se llama Madre Celestial. Y ahí está la postura de la iglesia en cuanto a nuestra Madre Celestial. Entonces yo le dije a este alumno, le dije, lee ese. Después de que lo leas, le enseñé este caminito. Y entonces lee, esta es postura oficial. Entonces sabrás exactamente cuál es la opinión de la iglesia respecto a eso. Y luego me das un informe. Entonces al siguiente amigo, ¿qué pasó? ¿Lo leí? Sí, a ver, dime, no, ya me empezó a explicar porque lo leyó. Entonces, ese es el modelo que debemos enseñar, porque no siempre estamos al lado de ellos. Pues de repente tienen una duda, y si no saben el modelo y no tienen a alguien que les conteste, su fe se puede debilitar. ¿Me explico? ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Sí, o es muy fácil que el joven te diga, no se la sabe. ¿Eso qué es la maestra? Ya También, aunque eso sería lo de menos, ¿no? Pero en un momento también sería bueno reconocer, bueno, en este momento no te puedo contestar, pero mañana que vamos a tener clase, puedo llevarte las referencias en cuanto a esto. Perfectamente, claro que sí, eso es válido. Porque sí puedo en un momento dado decir, en este momento no te puedo dar la respuesta, porque no la tengo en este momento, sí. Pero mañana te la damos frente a, o sea, hablamos tú y yo o frente a los alumnos y todo. Y también aquí hay unas escrituras que también tienen, entonces ahí podemos apoyarnos también. Ajá. O por ejemplo, ¿qué pasaría si algún alumno les dice, oiga, ¿por qué en determinado tiempo no se les dio el sacerdocio a la gente de color? Esta es la declaración oficial número 2 que dio el presidente Spencer W. Kimball en el año de septiembre de 1978. Ese es un documento oficial, pero allí se dice cuando se dio. Pero ¿por qué no se le dio?
Pero fíjense, circulan muchas respuestas. Sí, Que porque se rebelaron en la fe, que porque no. Y cuando uno lee otra vez esos, allí dice que cualquiera de las respuestas que se dieron en el pasado eran especulaciones. son incorrectas. La verdad es que no se sabe exactamente por qué. Pero hay que ir a las fuentes divinamente ordenadas. ¿Me explico? De hecho, fíjense, vamos a ver un video adicional donde ustedes observarán a una alumna que de repente entra en conflicto porque se encuentra con una información que no sabía y empieza a tener conflictos. Lo que quiero que observen es cómo el maestro la llevó por este modelo de cómo obtener conocimiento espiritual. Díganme lo que hizo el maestro para llevar de la mano a la alumna a la resolución de sus preguntas. ¿Me explico? Vamos a ver. Los que lo vean dirán que mi técnica es horrible. Es que no toco la guitarra. No quiero cantar. Puede ser difícil encajar en la escuela secundaria. Todos quieren caer bien y siempre hay una especie de estándar que hay que seguir. Siempre tienes que recordar que no debe preocuparte lo que los demás piensen de ti, sino lo que el Señor piensa de ti. A veces resulta difícil hacerlo cuando estás rodeada de gente que no piensa como tú. Me llamo Madison y tengo 18 años y es mi último año de la secundaria. Cuando tenía 16 años me surgió una pregunta sobre José Smith y la poligamia en seminario, y aquí es donde la hice. Cuando surgió la pregunta sobre José Smith y la poligamia, no estaba segura de cuál era la respuesta y estaba muy confundida. Me asustaba preguntar y que los demás pensaran que lo hacía porque no tenía un testimonio. Al principio estaba asustada. Hola, hermano White. Estábamos en clase hablando de José Smith cuando surgió la pregunta de la poligamia. Eso me molestó bastante. Él se acuerda. No sé si levantaste la mano o lo dijiste de repente. ¿Estás seguro? ¿De verdad? Creo que era evidente para todos que estaba molesta, porque hice un montón de preguntas, con la esperanza de que el hermano White le respondiera allí mismo. Maddie y yo hablamos al final de la clase y la invité a empezar ese estudio que tenía que hacer. Pero era importante que incluyera la oración en el proceso, que siguiera haciendo lo que había hecho hasta entonces, tal como vivir el Evangelio y actuar con fe. Creo que me invitó a actuar al brindarme cariño y apoyo. Yo sabía que él no creía que estuviera dudando de mi fe al hacer una pregunta y eso me animó a preguntar. Al principio busqué en Internet. No fui a LDS.org porque quería saber lo que decían otras personas. Fue muy negativo. Me asusté e hizo que me sintiera como, oh no, ¿qué significa esto? Cada noche mientras oraba y leía las Escrituras, buscaba algo más. Dejaba que el Espíritu tocara mi corazón y me enfocaba en orar y estudiar las Escrituras. La primera respuesta que tuve fue, si no lo entiendes ahora, lo tendrás más adelante. Esa fue la primera. No sabía cuándo iba a recibir una respuesta, si en esta vida, en la venidera o años más tarde. Le di una copia impresa de temas del Evangelio sobre la poligamia y la invité a estudiarla y a orar al respecto. Ni siquiera había contemplado la posibilidad de que José Smith estuviera molesto con ese mandamiento. Así que, cuando lo veo y lo leo en contexto, me doy cuenta de que sí estaba molesto, que era tan difícil para él aceptarlo como lo era para el mundo. Y eso me ayudó mucho a verlo todo en perspectiva. Recordé el plan de salvación, mi testimonio del mismo, y caí en la cuenta de que todo lo que Dios hace es para ese plan. Fui y hablé con mis padres justo después de tener la pregunta. Acudió a nosotros en busca de guía.
Habló con los maestros del seminario, con el obispo y con nosotros, sus padres. Le pregunté a mi madre cuando íbamos en el auto. Claro que intentó ayudarme y entonces me dijo, pregúntale al abuelo. Mi padre sabe mucho de las escrituras y sabía que él le daría referencias. Sabía que mi abuelo podía ayudarme porque ha servido mucho en la iglesia y estaría dispuesto a darme varios recursos. Me ayudó muchísimo solo con el hecho de sentarse y hablar conmigo. No creo que contestarlo todo sea responsabilidad de los abuelos, los padres, ni de un líder del sacerdocio. Creo que es necesario ser un guía para dirigirlos hacia el Padre Celestial. La Iglesia tiene muchos recursos de las autoridades generales que están en armonía con lo que necesitamos. También tiene otros recursos como libros y estudios. Tenemos mucha información que podemos consultar. En mi caso, el proceso de recibir la respuesta fue lento, lo cual me sorprendió porque en los videos siempre se ve como alguien ora y de repente recibe una revelación. Yo esperaba que fuera así, pero vino muy lentamente, durante un periodo de varios meses. Fueron cosas pequeñas las que me llevaron a entenderlo todo. Empezó a recibir entendimiento poco a poco, hasta el punto de que fue obvio que había recibido todo lo necesario para seguir adelante. Ahora siempre que tengo una pregunta, me animo a hacerla porque sé que recibiré una respuesta. Sé que no será fácil, pero sí que valdrá la pena. Tenemos unos vecinos excelentes que no eran miembros de la iglesia. Me armé de valor y los invité a venir y escuchar las lecciones de los misioneros. Los misioneros estaban hablando y la lección iba bastante bien, hasta que nuestra vecina hizo la pregunta, ¿por qué José Smith tuvo varias esposas? Me alegró tanto que lo preguntara. Si podría verme, seguro que yo estaba sonriendo. Yo estaba como, oh, no. Y los misioneros se quedaron como que, bueno, y aún estaban con dudas. Y después de un par de respuestas básicas, Maddie dijo, ¿puedo decir algo? Y como madre pensaba, ¿qué irá a decir Maddie? Al oír su pregunta, supe que esa era una de las razones por la que yo también lo había hecho. Compartí mi experiencia y al terminar ella dijo, pues sí, tiene sentido. Estaba tan feliz que podía haber saltado de alegría porque pude ayudarla. Tuvo sentido para ella y le permitió decidir ir al siguiente paso. Esa pregunta no fue un impedimento para querer aprender más acerca del Evangelio. Todos los adultos y los misioneros estábamos asombrados. Fue la primera vez que todo encajó, que ella había recibido una respuesta y como lo presentó tan bien y con tanta confianza. Corrí hasta el hermano White y le dije, no va a creer lo que acaba de pasar. Él fue tan amable y compartió su alegría conmigo. Me acompañó durante todo ese tiempo. Fue importante para mí. Lo que Maddie hizo bien, y es algo de lo que pueden aprender los jóvenes, fue preguntar, expresar su inquietud. La lección más importante de esta experiencia es que Dios desea que le hagamos cualquier pregunta que tengamos. Él quiere que aprendamos más sobre Él, sobre su Hijo y el plan. Le agrada que lo hagamos. Él siempre nos ayudará con cualquier duda que tengamos. Aprendí mucho sobre mi Padre Celestial y mi Salvador, y mi relación con ambos creció mucho. Es increíble cómo una pregunta pudo forjar y fortalecer mi testimonio. A ver, díganme, ¿qué es lo que observaron respecto al dominio de la doctrina? Pues realmente yo ahí, al principio dicen que todos debemos estar viviendo el Evangelio, de lo que vamos aprendiendo, tanto alumno como maestro. Ok, muy bien. Y ante las dudas, tenemos que seguir viviendo el Evangelio, aferrarnos a lo que ya sabemos que es verdad, no por una duda
nos alejamos. No, al contrario. Es como un punto negro aquí en la pared, todo es blanco y un punto negro y nos vamos por el punto negro. Pero eso lo tenemos que enseñar a los jóvenes. ¿Qué más? El maestro la guió. La guió. Siguió todo el modelo. Siguió todo el modelo. Todo el modelo. No la dejó sola, No. pero sí le indicó lo que tenía que hacer. Y vio lo que esta jovencita estaba analizando, cómo lo estaba analizando. Ahí el único aspecto fue que los papás, en lugar de contestarlo ellos, la mandaron con el abuelo. Sí. Error número 1 que a veces los papás hacen. No, que te lo conteste el obispo o tu maestro de seminario, cuando hubiera sido, lo importante ahí hubiera sido una gran comunicación, que papá y mamá se hubieran sentado a buscar con el abuelo, y lo que el abuelo les hubiera dicho, ellos lo hubieran dicho así. Muy bien, bueno, muy bien. Es que los papás no conocen este modelo. Esa es la desventaja. Claro. Ahora, ¿qué más? Y yo creo que eso es muy importante, el que ya no respondamos las preguntas, sino que les ayudemos a que ellos puedan encontrar la respuesta por sí mismos. Sí. Porque tan fácil que hubiese sido para el hermano dar la respuesta, enseñar con escritura y todo, pero ella habría perdido todo lo que ganó durante el proceso. Claro. Como al final dice, esto cimentó más mi testimonio. Y Por yo creo que, porque a veces así nos pasa, ya con tal de, te digo la respuesta y ya. Pero, ¿qué gana el joven? Sí. No gana mucho. Y si lleva todo este modelo, pues va a ganar un testimonio bien poderoso. Claro, gana dos cosas. Primero, tiene la respuesta a su duda, pero aprende un modelo para las dudas que tenga en el futuro. Entonces se vuelve autosuficiente. Ajá. Y sobre todo, perdón, se cimenta de tal manera en la doctrina que lo que hizo la jovencita contestó. Esa es otra cosa, que adquieren la capacidad de contestar las preguntas de otros. Ajá, que los otros no sabían cómo enfrentarlo, Sí. cómo manejarlo. Y ella dijo, Ella lo vivió, lo estoy estudió, lo aprendió, preparada recibió para- un testimonio. Y Exactamente. eso es lo que deben de tener nuestros jóvenes hoy, de que ellos tengan un testimonio, una convicción tal, de que puedan compartirla con los demás y los demás lo puedan aceptar, porque ella dice, yo la tuve, lo viví, no fue rápida la respuesta, me tardó tiempo, Sí. pero tuvo paciencia para saber que Dios contesta las respuestas. Cualquier pregunta que tengamos, hay una respuesta, que puede ser a través de los maestros que nos induzcan cómo hacerlo y analizarlo, y de esa manera ella obtuvo su propio conocimiento a través de varias fuentes que ella hizo. Excelente. Ojalá que puedan estudiar, por ejemplo, cuando Leí tuvo la visión del árbol de la vida y luego la cuenta a sus hijos, y luego Nefi tiene deseos de saber y de conocer por sí mismo. Pero quiero que noten cómo el Espíritu hace cosas para que Nefi obtenga sus propias respuestas. Es decir, el Espíritu tampoco se lo da masticado. No, le pregunta. Le empieza a dar visiones, y qué es esto, y qué es lo que te desea, y luego le comprendes lo que ves, y qué es la condescendencia, y hay una conversación ahí. Pero me llama la atención un momento en donde igual le muestra una visión y dice que lo deja solo, como para meditando en lo que está viendo. Y luego aparece otro maestro, que no sé si es el mismo espíritu, pero dice ahí que es un ángel, que sigue con el proceso. De tal manera que al final Nefi solito dice, ya sé que es el árbol de la vida, es el amor de Dios, ¿no? Que se derrama en el corazón de todos los hombres o algo así. Ajá. Y todavía el espíritu le agrega más conocimiento a la conclusión que él llega. Entonces así es el proceso. O sea, los guiamos de la mano utilizando el modelo de la enseñanza-aprendizaje y luego estos otros elementos del dominio de la doctrina, de tal manera que los alumnos lleguen a sus propias conclusiones. No es fácil, pero hay que irlo como practicando. Y que ellos tengan el deseo Sí. de hacerlo realmente, porque muchos pueden decir, bueno, ya y cuando sepa, hermana me dice, Sí. ¿verdad? Como los hermanos de Nefi.
después de eso, después de que Nefi baja y ha visto todo esto, y ellos le dicen, bueno, ¿qué significa esto? Y él les pregunta, bueno, ¿le han preguntado a Dios? Ay, porque ya sabe que eso es el modelo. Y le dice, no, es que a nosotros no nos dice esas cosas. Exactamente. No nos Y como que nadie se molesta. ¿Cómo es que no guardan? Pues yo lo acabo de vivir. Exactamente. Entonces, yo creo Ese que es el modelo. eso es importante en nuestros jóvenes. Y cuando nosotros hagamos eso, dejaremos de perder a los jóvenes en el camino. Exactamente. Eso es lo Porque más ellos, importante. a mí me encanta cuando Alma está despidiéndose de sus hijos y le dice a Elamán, tú debes saber como yo sé. Ajá. Y eso es porque ese es lo triste de nuestros hijos que han nacido en la iglesia. Sí, Ellos viven bajo la luz de nuestro testimonio. sí, con una No luz lo prestada. saben. Porque siempre han venido a la iglesia Ajá. y no conocen otra cosa más que la iglesia. Entonces, eso es lo difícil. Hay que ayudarles a que ellos sepan como nosotros sabemos. Entonces ya estaremos tranquilos. Exactamente. Entonces, ¿ven el elefante completo? Ahora sí. Sí. Porque es lo mismo con ustedes. Igual en este momento estoy actuando como maestro, pero necesito que ustedes por sí mismas puedan como autocapacitarse. Entonces, que el Señor les bendiga. Yo sé que esto es verdad en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. En la siguiente veremos un tema adicional que se llama conocimiento profundo. Vimos dos modelos de la enseñanza y el aprendizaje, dominio de la doctrina, y el otro se llama conocimiento profundo. Ajá. Y también veremos algo que en el sistema educativo aquí en México le hemos llamado brechas, es decir, cosas que no estamos haciendo para lograr precisamente esto. ¿De acuerdo? Entonces, que el Señor les bendiga. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.